Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy, mis amores? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que, ay, Dios mío, prepárense. Es jugoso, es explosivo, es un verdadero terremoto emocional. Y lo mejor de todo es real, amigos, completamente real. Hoy vamos a sumergirnos en el escandaloso, el inolvidable, el que hizo temblar los cimientos del mundo de las series turcas, el triángulo amoroso de Hande Erçel, Kerem Bürsin y, bueno, ya lo descubrirán. Sí, el título lo dice. Hande Kerem, triángulo amoroso escandaloso, quien rompió el corazón. ¿Están listos para el chisme de calidad? Porque yo estoy más que lista. Este triángulo amoroso no solo fue el tema de conversación en Turquía, no, conquistó a fans de las series turcas en todo el mundo. Desde América Latina hasta Europa, pasando por Asia, todos hablaban de Hande Kerem y, el misterioso tercero en discordia. Y vamos a ser honestos, ¿a quién no le gusta un buen drama romántico, sobre todo cuando involucra a actores tan queridos, tan talentosos y con una química, Dios mío, qué química? Como Hande y Kerem. Era fuego puro en la pantalla. Antes de que empecemos a desentrañar este laberinto de emociones, traiciones, corazones rotos y, por qué no decirlo, un poco de glamour, quiero recordarles algo importantísimo. Si son nuevos por aquí, si este es el primer vídeo que ven en mi canal, suscríbanse. Suscríbanse ya. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, que están repletos de chismes, análisis profundos, reseñas de series turcas, noticias de farándula y muchas sorpresas más. No se lo pierdan. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, mis amores, con el corazón en la mano, arrancamos con el escándalo. Prepárense. Para entender este triángulo, para comprender la magnitud del drama, tenemos que remontarnos a la época dorada, a la época que nos hizo creer en el amor, a la época en la que todos soñábamos con un Serkan y una Eda, a la época de Love is in the Air. La serie que catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama internacional. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan a Eda y Serkan? Esa pareja. Esa magia. En la serie interpretaban a Eda YLDZ, una florista soñadora y valiente, y a Serkan Bolat, un arquitecto frío y bueno, ya saben, un poco distante al principio, pero con un corazón de oro escondido. Eda y Serkan, una combinación explosiva. La química entre ellos en la pantalla era innegable, era explosiva. Era de esas que te hacen suspirar, que te hacen creer en el amor verdadero, en el amor que trasciende las barreras, las diferencias sociales, las mentiras, en el amor que lo puede todo. Era de esas químicas que te hacen olvidar la realidad y sumergirte en un mundo de fantasía. Y como suele pasar en estos casos, en el mundo de las series y los sets de grabación, la magia de la pantalla, la conexión, la complicidad, se trasladó a la vida real. Durante el rodaje de Love is in the Air, los rumores de romance entre Hande y Kerem comenzaron a circular con fuerza. Y adivinen qué. No tardaron mucho en confirmarse. Las fotos juntos, las declaraciones, las miradas cómplices, las muestras de cariño, los viajes románticos, todo indicaba que la relación de Eda y Serkan en la ficción se había materializado en la vida real. Y, ¿saben qué? Los fans, nosotros, estábamos eufóricos. Era como vivir un cuento de hadas. Era como ver a nuestros personajes favoritos encontrar el amor verdadero en la vida real. Era la materialización de nuestros sueños. Era la felicidad en su máxima expresión. Y honestamente, ¿quién no quería que esto pasara? ¿Quién no quería que Hande y Kerem estuvieran juntos para siempre? Eran la pareja perfecta. Guapos, talentosos, exitosos, con una conexión inexplicable, eran el sueño hecho realidad. Eran el it couple del momento. Todos queríamos ser parte de su historia de amor. Pero como en toda historia de amor, incluso en los cuentos de hadas, con final incierto, la felicidad, por desgracia, no dura para siempre. La relación entre Hande y Kerem fue intensa, apasionada, llena de momentos románticos, de viajes exóticos, de declaraciones de amor en redes sociales que nos hacían suspirar, era la envidia de todos. Y como toda relación, como cualquier historia de amor, tuvo sus altibajos. Hubo risas, lágrimas, momentos difíciles, roces, desacuerdos. Y tristemente la presión mediática, los compromisos laborales, las agendas apretadas, las largas distancias, y, quién sabe, las diferencias personales,
las incompatibilidades comenzaron a pasar factura. Y aquí es donde la historia se complica, donde el cuento de hadas empieza a tomar un giro inesperado. Porque si bien la relación entre Andy y Kerem fue oficial, pública y ampliamente celebrada por los fans, lo que vino después, lo que nos interesa hoy, es lo que realmente hizo que el mundo de las series turcas temblara. Hablamos de un triángulo amoroso. Hablamos de la llegada de un tercero en discordia. Un nombre que resonó con fuerza en el panorama mediático turco, un nombre que se convirtió en sinónimo de drama y especulación, Kaan Yıldırım. Kaan Yıldırım. Un actor turco muy conocido, muy respetado en su país, con una trayectoria sólida y con mucho talento. Kaan entró en escena, y las especulaciones comenzaron a surgir. Los rumores de una relación entre Andy y Kaan comenzaron a circular con fuerza, con la velocidad de un rayo, justo después de que se anunciara la ruptura, el fin de la historia, el adiós de Andy y Kerem. Las fotos juntos, las citas, las salidas, todo apuntaba a que Andy había encontrado un nuevo amor. Un nuevo comienzo. Y, ¿adivinen qué? Kaan, al parecer, según los rumores más insistentes, había sido el detonante de la ruptura con Kerem. ¡Boom! La bomba explotó. Aquí es donde las especulaciones se desatan, donde las teorías conspirativas florecen como las flores en primavera. ¿Fue Kaan el culpable de la ruptura? ¿Fue infidelidad? ¿Fue una traición? ¿O simplemente la relación entre Andy y Kerem ya estaba desgastada, ya no funcionaba, y Kaan solo fue el catalizador? Las fuentes, como siempre, fueron contradictorias, confusas, opuestas. Algunos medios, con la lengua afilada y la pluma envenenada, afirmaban que Kaan había sido el causante de la crisis, el tercero en discordia, el que rompió el corazón de Kerem. Otros, con una visión más cauta, más sensata, aseguraban que la relación entre Andy y Kerem ya no funcionaba por otros motivos, que las diferencias eran irreconciliables, y que Kaan solo fue una nueva posibilidad, una nueva ilusión en la vida de Andy. Lo cierto es que la ruptura entre Andy y Kerem fue un shock para muchos, para todos. Para todos nosotros, los fans. Después de todo, eran una de las parejas más queridas del momento, la pareja soñada, la pareja que nos hacía creer en el amor. Los fans, nosotros, nos sentimos devastados, desconsolados. Las redes sociales explotaron con todo tipo de teorías y especulaciones, con memes, con mensajes de apoyo, con acusaciones y defensas, fue un caos. ¿Por qué terminaron? ¿Qué pasó? ¿Quién fue el culpable? ¿Había infidelidad? ¿Qué había hecho Kaan? Las preguntas eran infinitas. Las teorías conspirativas se multiplicaban como panes y peces. Y todo esto, amigos, era el pan nuestro de cada día en el mundo de las series turcas. Para complicar aún más la situación, la relación entre Andy y Kaan fue bastante pública y rápida. Se les veía juntos en todas partes. En restaurantes, en eventos, en la calle, la prensa los acechaba constantemente. Los paparazzi no les daban tregua. Y por supuesto, la prensa, con su olfato implacable, no dejaba de hablar de ellos, de su relación. Esto, por supuesto, avivó aún más la polémica. ¿Era una venganza? ¿Era una forma de olvidar a Kerem? ¿Era una forma de enviar un mensaje? ¿O simplemente el destino, el azar, el amor, los había unido, los había puesto en el mismo camino? El debate estaba abierto. Y la polémica servida. Ahora, mis amores, vamos a analizar un poco más a fondo los posibles motivos de la ruptura entre Andy y Kerem. Ya hemos mencionado algunos, pero es importante profundizar. La presión mediática, como mencioné, es un factor importante. Ser una pareja tan mediática, ser una power couple, implica estar expuestos a una constante presión, a la vigilancia de la prensa, a los paparazzi acechando, a la opinión pública, a los comentarios, a las críticas. Es una locura. Esto puede ser muy difícil de sobrellevar. Es agotador. Es estresante. Y puede generar tensiones en la relación, discusiones, malentendidos. Es como vivir en una pecera, donde todos te observan, donde todos opinan sobre tu vida. Otro factor a tener en cuenta son los compromisos laborales. Tanto Andy como Kerem son actores muy ocupados, con agendas apretadas y proyectos constantemente. Rodajes, eventos, entrevistas, viajes. Esto implica pasar mucho tiempo separados,
lejos el uno del otro, y puede ser difícil mantener la llama del amor encendida, viva. La distancia a veces es un enemigo silencioso, un asesino silencioso del amor. Y por supuesto, no podemos descartar las diferencias personales. A veces, por mucho que te quieras, por mucho amor que haya, las cosas no funcionan. Las personalidades chocan, las expectativas no se cumplen, los planes de vida no coinciden, y llega un momento en que la relación se desgasta, se apaga. Esto es algo completamente normal, y no siempre hay un culpable. Simplemente las cosas no funcionan. A veces el amor no es suficiente. Y hay que aceptarlo aunque duela. Ahora, mis amores, vamos a hablar de la supuesta implicación de KANYLDRM en todo esto. ¿Fue realmente el culpable de la ruptura entre Ande y Kerem? ¿Fue él quien rompió el corazón de Kerem? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es cierto es que Kaan entró en la vida de Ande justo después de que su relación con Kerem terminara. Esto, obviamente, despertó muchas sospechas y rumores. Pero, ¿es justo culpar a Kaan por el final de una relación? ¿Es justo convertirlo en el villano de la historia? Probablemente no. Como dije antes, las relaciones se terminan por múltiples razones, y no siempre hay un culpable directo, un villano malvado. Es posible que la relación entre Ande y Kerem ya estuviera en crisis antes de la llegada de Kaan, que el amor se hubiera ido diluyendo, que la chispa se hubiera apagado. Y quizás Kaan simplemente fue la persona que Ande conoció en un momento de vulnerabilidad, en un momento en que necesitaba un nuevo comienzo, una nueva ilusión, un nuevo amor. Lo que sí podemos decir es que la llegada de Kaan, en términos de imagen pública, fue un golpe duro para Kerem. Ver a tu expareja con otra persona, tan pronto después de la ruptura, tan feliz, tan enamorada, nunca es fácil. Es doloroso. Es un golpe al ego. Y en el caso de Kerem, esto fue especialmente duro, ya que la relación entre él y Ande era muy querida, muy admirada por sus fans. Fue como ver a tu personaje favorito perder a su gran amor en la vida real. Pero, ¿qué pasó con Ande y Kaan? Su relación, como mencioné, fue relativamente corta, y terminó meses después. Al parecer, tampoco funcionó. El amor a veces no es suficiente. Y esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones. ¿Fue un rebote? ¿Una simple aventura? ¿Un clavo sacado con otro clavo? ¿O simplemente no eran el uno para el otro? Después de la ruptura con Kaan, Ande se mantuvo bastante discreta en cuanto a su vida amorosa. Se enfocó en su carrera, en sus proyectos, en ella misma. Kerem, por su parte, también ha tenido otras relaciones. Y a pesar de todo el drama, a pesar de todo el ruido mediático, el tiempo, el gran sanador, ha ido sanando las heridas. Hoy en día, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas, y mantienen una relación cordial, amable, respetuosa, aunque no cercana. Se cruzan en eventos, se saludan, se respetan mutuamente. Y eso, mis amores, es lo importante. Y aquí es donde llegamos a la pregunta clave, a la pregunta que nos ha mantenido en vilo durante todo este tiempo: ¿quién rompió el corazón? ¿Fue Ande, Kerem o Kaan? La respuesta, mis amigos, es que nadie rompió el corazón de nadie. En realidad, fue el conjunto de circunstancias lo que llevó a la ruptura. La presión mediática, los compromisos laborales, las diferencias personales, las incompatibilidades y quizás, la falta de tiempo para nutrir la relación, para cuidar el amor. Es importante recordar, mis amores, que las relaciones son complicadas, que son un laberinto de emociones, y que no siempre hay un villano en la historia, un culpable directo. A veces simplemente las cosas no funcionan. A veces el amor, por más fuerte que sea, no es suficiente. Y hay que aceptarlo con dolor, con tristeza, pero también con respeto. Y aunque el triángulo amoroso de Ande, Kerem y Kaan fue muy sonado, muy polémico, y despertó mucha especulación, lo importante es que cada uno de ellos ha seguido adelante con su vida, ha encontrado la felicidad por separado, ha madurado, ha crecido, ha aprendido. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el mundo del espectáculo, el mundo de las series turcas, está lleno de dramas, romances y corazones rotos. Que las relaciones entre los famosos no siempre son lo que parecen. Que la fama, el éxito, la presión, pueden ser muy difíciles de sobrellevar.
Y que a pesar de todo el drama, a pesar de todos los obstáculos, el amor siempre encuentra la manera de resurgir, ya sea con la misma persona, o con alguien nuevo, diferente que te haga vibrar el corazón. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, mis amores. Espero que les haya gustado el análisis del triángulo amoroso de Hande, Kerem y Kaan. Fue un tema apasionante, ¿verdad? Un verdadero culebrón digno de una serie turca. Y lo mejor de todo, es real. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos, compartirlo en sus redes sociales, cuéntenle a todo el mundo. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo. Dejen sus comentarios, cuéntenme qué opinan de todo esto, si sabían la historia completa, o si descubrieron algo nuevo hoy. ¿Creen que Kaan fue el culpable? ¿Creen que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos algún día? Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prepárense para más chismes, análisis, reseñas de series turcas y muchas sorpresas en el futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis amores. Un beso gigante. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino. Hasta la próxima.